Es interesante el esquema de Romanos 8. Aquí no vamos a hablar si la salvación se pierde o no se pierde. Vamos a hablar lo que el texto dice. Que a los que conoció de antemano los llamó, los justificó, los glorificó. Dios nos vio como paquetes determinados antes del comienzo de los tiempos. Nuestro llamado comienza en la eternidad. Antes que las cosas fueran, ya estábamos en el corazón de Dios. Ya nos conocía a nosotros. Esto sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, porque nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio y nos es difícil. ¿Cómo puede alguien conocer a quien todavía no ha nacido? Uno puede, ni siquiera, ahora se puede conocer a los bebés en el vientre de la madre. En mis años no había eso. Eran las curiosas, no, va a ser hombre, va a ser mujer. No, ese era los tiempos aquellos, pues. Bueno, hasta el día de hoy algunos están ahí en ese plan. Entonces, nuestro llamamiento es en base de la gracia de Dios, no por algún mérito personal, sino que a pesar de todo lo que hicimos antes de ese día especial en que reconocimos a Jesús como Señor, a pesar de eso y a pesar de lo que hemos hecho desde ese día hasta el día de nuestra muerte, porque todavía fallamos. La palabra fallar no es correcta, pecamos, es la palabra correcta. Todavía pecamos, o usted no peca. Bueno, algunos no mueven la cabeza. Dios mío, ¿de qué iglesia son para ver si nos pasamos por ahí, no? A pesar de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y aún de lo que haremos, Dios nos escogió, por eso es gracia. Romanos 9:11 lo explica. ¿Cómo es que Dios escogió a Jacob antes que a Esaú? Por gracia, para que se entienda de que no es por mérito, sino a pesar de nuestras conductas. Y ya dado que nuestro llamamiento comenzó en la eternidad, tiene efectos eternos. Cuando usted predica, cuando predicamos los pastores, enseñamos la palabra de Dios, no estamos sembrando para el día de hoy, estamos sembrando para la eternidad, porque seremos juzgados por aquello que hemos oído. Seremos juzgados por el conocimiento que se nos ha dado. Algún día, ay, pastor, mi pastor le enseñaba y no le entendía. Es otro lío. Yo entendía a mi pastor, pero me olvidaba. Miren, no, delante del trono de Dios, delante de Dios, la palabra sembrada es palabra que no queda en la memoria, queda en el corazón. Y vamos a rendir cuentas. Pero cada vez que un pastor enseña, predica, exhorta, etcétera, lo que haga como pastor o como maestro o con el ministerio que Dios le dé, el pastor puede estar satisfecho de haber hecho lo correcto, porque se cumplió nuestra responsabilidad, decir lo que Dios quiere que digamos. Y ahora pasa la responsabilidad al creyente en esta vida y la respuesta a lo que haga con la palabra enseñada en la eternidad. Yo imagino, y creo que todos los pastores vamos a estar de acuerdo con eso, que un día llegaremos al cielo, sea que Cristo venga o sea que nos gane la muerte. Y algunas personas se nos van a acercar y nos decir gracias. ¿Y por qué? No te conozco. De repente fue un niño que iba a nuestra congregación en escuela dominical. Y le hablamos o le oramos por el niño. Y quedó la marca en su corazón y con el tiempo volvió al Señor. Es interesante, es algo increíble. Y usted y nosotros buscaremos a aquel que nos predicó la palabra para decirle gracias. Porque Dios usó un instrumento, una persona que dio el puntillazo final. Porque todos hemos escuchado el mensaje del Evangelio una y otra vez. Y de necio decíamos no, no, no. Hasta que Dios, que no se cansa, envió a uno que Dios les tocaba. Y a quien tendríamos que decirle gracias. Entonces, en cuanto al llamamiento, nuestro primer paso en este llamado divino de efectos eternos es a salvación. Hechos 13:48 nos dice que todos aquellos que estaban destinados para vida eterna fueron llamados, fueron convertidos, se hicieron parte de la iglesia del Señor. Entonces, el primer
cumplimiento del llamado de Dios que comenzó en la eternidad es el día en que reconocimos a Jesús como Señor y fuimos salvos. Ese día glorioso es el día que realmente nacimos para nunca más morir. Es el día que transformó nuestra perspectiva, el día en que se reorientó nuestra existencia. Y cuando comenzamos nuestra vida cristiana, los que somos pastores, nunca nos imaginamos algún día ser pastor. Nunca. Ni por acá. Mi esposa es de cuna cristiana, sus padres son creyentes, eran creyentes, ya fallecieron los dos. Y mi esposa, cuando le dije que yo quería estudiar para el ministerio, me dijo, si te metes de pastor, yo no voy a ir a la iglesia. Así de brava mi esposa. Daniel lo conoce, ¿no? Brava mi esposa. Dije, no, yo le dije, no, mi llamado, yo le decía, mi llamado es ser maestro. Yo quiero estudiar para enseñar. Entonces ella se quedó media así contenta y descontenta. Y las cosas, ¿cómo es Dios? Yo me gradué el mes de diciembre y en enero un grupo de hermanos me estaba buscando para que yo los pastoree. Y yo fui a mi esposa a decirle con temor y temblor, a decirle, me están ofreciendo una iglesia para pastorear. Ay, me hizo un lío y todo lo demás. Pero Dios quiso que comenzara una iglesia, ¿no? Y gracias al Señor por todo ello. Pero miren, ahí comenzó todo. No podíamos ser pastores o servidores o diáconos o lo que fuera si primero Dios no nos hubiera salvado. Miren, gracias a que Dios me salvó, me dio a mi esposa. Si no, ¿quién sería mi esposa si no hubiera sido salvo? Uy, tendría como suegro al diablo. Ya es complicado por ahí, ¿no? Es complicado por ahí. Bueno, gracias al Padre. En segundo lugar, todo aquel que recibe el llamado para salvación, automáticamente Dios le asigna el llamado para servir en la iglesia de la cual es miembro. Automáticamente. Efesios 2:10 dice que hemos sido llamados. Somos obra perfecta de Dios, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviéramos cumpliéndolas, para que viviéramos haciéndolas. Es decir, usted no puede decir, yo no sirvo en la iglesia. Quien dice esto, o una de dos, o ignora la verdad de la palabra, o no ha nacido de nuevo. Y se pueden dar miles de excusas para no servir. La más común, no tengo tiempo. No, así es, pastores, en sus iglesias. Esa es la excusa más común. No tengo tiempo, pastor. Estoy muy ocupado, pastor. Si usted se lee la Biblia de los grandes hombres de Dios, o de los hombres de Dios, porque no pueden ser grandes, alguien dijo que si alguien dice que es gran hombre de Dios, no es hombre de Dios, porque ningún hombre de Dios es grande. Solamente son hombres de Dios y punto. ¿Qué les iba a decir? La excusa de no tener tiempo lo vemos en la palabra de Dios. Dios llamó siempre a gente ocupada. No llamó a ningún ocioso, desocupado que no estaba haciendo nada. A todos los que llamó estaban haciendo algo. ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Juan? ¿Qué hacía Mateo? ¿Qué hacía Moisés? Y así sigamos viendo los muchos pasajes bíblicos. Siempre alguien está trabajando cuando Dios lo llama. Y lo llama a grandes comisiones, no lo llama solamente a ser parte de, sino a involucrarse en la actividad del reino de Dios. Así que todos los que somos salvos, no solamente tenemos la gracia de la salvación, sino la bendición y el privilegio de servir. Y me da ganas de preguntar de los hermanos que están acá, ¿cuántos están sirviendo en su iglesia local? Si no está sirviendo, revise su corazón, porque para eso Dios lo salvó. No para ser observador de lo que pasa en la iglesia, sino para ser agente constructor en la vida de una iglesia local. Sigamos con este pensamiento. Ahora, todo servicio que hacemos es en armonía con el don que se nos ha dado. La Biblia dice que todo hijo de Dios, Dios le ha dado un don para que sirva dentro de la iglesia local. Yo considero que todo creyente tiene un solo don.
A mí me trastoca cuando alguien dice, yo tengo 5 dones. Una vez vino a San Juanito, ¿te acuerdas? Un ecuatoriano, tengo los 9 dones. La dije yo. Yo con la justa tengo uno. Miren, les explico esto porque siempre cuando digo algo y yo no quiero dejar en un enigma o pensando que tengo diciendo una herejía. Yo considero esto, y yo soy dueño de mis opiniones, usted es dueño de sus interpretaciones. Un pastor, por ejemplo, tiene el don de pastor. Y si tiene la capacidad de enseñar como don, ya tiene 2 dones. Y si puede fluir en palabras de revelación, tiene un don más. Entonces, pero ningún don es puro 100%. Entonces yo considero esto, porque Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Según el don. No dice según los dones, según el don. Cada uno, según el don singular. Entonces yo creo que Dios lo que ha hecho es, te cogió a ti, echó un poquito de esto, un poquito del otro, chocolateo, ese es tu don. Una mezcla de dones. Es un solo don por el cual responderemos. Allá usted si cree esto, no importa, hermanos. Yo de aquí, de repente ya nos vemos en el cielo, y usted me dice, pastor, se equivocó. Humildemente me equivoqué. Y si yo tuve la razón, dije, no es bueno. Todo es hecho en base de un don. 1 Corintios 12:11 dice, a cada uno en particular le ha sido dado la asignación del Espíritu Santo para servir. Así que, nuevamente, quien dice que no tiene un don está equivocado, o ignora nuevamente que tiene el don, o no ha desarrollado el don que le ha sido dado. El don es como el cuchillo del carnicero, hay que afilarlo, hay que usarlo para que tenga filo. Mientras no lo usemos, no sabremos. Una pregunta que me hacen muchos hermanos en la iglesia, ¿cómo sé cuál es mi don? Yo lo miro a los ojos y le digo, mira, no veo en ti nada. Así que prueba y ensayo. Prueba, ensayo y descarte. Comienzan con los niños. Y si tiene espíritu de Herodes, se sabrá el toque. Y si comienza a probar, hasta que encuentra su lugar y su función. Muchos comenzamos así. El pastor nos puso de ujier y pues le damos golpe a la gente. Entonces el pastor dijo, no, este no es de ujier, este es de, vaya a saber qué. Dios nos va ubicando. Creo que la mayoría de personas encuentran su don sirviendo, haciendo lo que Dios le pide. Yo le dejo a mi pastor se apellida. Ya debe haber fallecido, cuando conocí al Señor, él ya era grande. Mi pastor se apellidaba Meléndez, igual que su servidor, pero él era de otra rama, de otro árbol, no de dónde saldría esa semilla, pero por ahí estaba. Era un pastor fuera de tiempo, un pastor maestro, y diría más maestro que pastor. Él sacaba su pizarra los días jueves doctrina y apuntaba. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Él no usaba la tecnología de hoy, usaba la pizarra. Yo tenía 11 años cuando comencé a congregar. Y asistí a la primera reunión, una reunión de oración, de hace más de medio siglo, donde la gente oraba, pero que oraba. Si hay acá hermanos veteranos, pero veteranos, sabrán cómo eran los cultos de oración de hace décadas. No, donde no había vergüenza, nada de eso. Ahí fui al jueves, lo vi al pastor sacar su pizarra, fui al siguiente jueves, a partir de todos los cultos me iba, hasta el culto de mujeres me iba. Y el siguiente jueves, y al tercer jueves, dije, ya le chapé el truco. Y al siguiente jueves llevé mi cuaderno y mi lapicero. Y comencé a apuntar, a escribir lo que el pastor escribía. No entendía casi nada, recién nacido. Y el pastor me miró, pasado casi año y medio, casi 2 años, el pastor me dijo, hermano Meléndez, usted va a predicar el sábado a los jóvenes. Nunca había predicado. ¿Y qué voy a predicar? Y ahí nació el plagio cristiano. A buscar qué cosa predicó el pastor. Y uno de los mensajes del pastor prediqué. Yo estaba enseñando, vaya a saber qué herejías estaría diciendo. Y de repente yo estaba así mirándolos a ustedes y siento que alguien me está mirando en mi derecha, que era
la puerta que daba a la casa pastoral, yo volteo y lo veo y pastor llorando. Yo me asusté, temblé y casi terminé ahí. Después él me llamó y cuando él me dijo, usted tiene un llamado al ministerio. A los 13 años. Y durante toda mi vida como creyente, mi trabajo fue enseñar. Entonces yo pensaba que era el maestro. Y miren, Dios me ha hecho pastor. Pero Dios sabe cómo lo hace las cosas. Ahora, ¿eso qué implica, amados hermanos? Todos estamos llamados a servir, todos tenemos un don especial para servir, pero de entre toda la iglesia, Dios le plació escoger a unos para el ministerio de la palabra. Nos llamó para el ministerio de la palabra. Efesios 4, 11 al 13, a unos llamó profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos unidos crezcamos en Cristo. O sea, Dios escogió a unos de entre todos para ser pastores. Ser pastor o ser ministro de la palabra, maestro, evangelista, etcétera, no es un trabajo que parece fácil. Yo comencé en Trujillo una iglesia. Como le dije, en diciembre me dieron para pastorear. A los 4 meses la iglesia, un hermano de la iglesia se quiso afiliar a una denominación y los hermanos no querían y bueno, un lío. Yo me quedé con un grupo de hermanos y comenzamos. Y durante 4 años trabajé ministrando esa iglesia. Dios, de las formas que solo Él puede hacer, me trajo aquí en Lima. Me trajo aquí a San Juanito, acá a la espalda. Y yo les cuento rapidito. Yo llegué, no conocía a nadie en Lima. Solamente un pastor, que era el superintendente de Lima Centro. Me dice, hola Luchito, ¿qué ha venido? No, Dios, me ha dicho un pastor que Dios quiere que yo pastoree aquí. ¿Y tú tienes la convicción? Parece que sí, le decía yo. Estamos hablando de ese ya un montón de años. Hay una iglesia en Miraflores que está buscando pastor. En Miraflores. Yo me fui de Lima a los 10 para 11 años. Solamente conocía Quirón Amazonas, Avenida Bancay, Venezuela. Esas eran las únicas calles que conocía de Lima. No conocía nada más. Entonces ya, gracias Pastor Pedro Díaz. Gracias Pastor. Te va a llegar una invitación, me dice. Ok. Y de repente llegan unos hermanos, llegan un día a donde estaba hospedado. Me dice, ¿usted es Luis Menéndez? Sí. Somos de la iglesia de San Juan de Miraflores. Dije, de repente el pastor Pedro se equivocó y me dijo Miraflores y es San Juan de Miraflores, su nombre correcto. Yo fui. Me vine, 2 veces, 3 veces vine, prediqué. Dios permitió que fuera elegido. Y me voy a agradecer al pastor Pedro. Digo, gracias pastor. ¿Dónde has estado, Lucho? Me dice. Te han estado buscando. No, ya yo fui a predicar y me han comunicado que me han elegido. ¿Dónde has ido? A San Juan de Miraflores, pues. Imagínense, no. Si no, yo hubiese pastoreado la iglesia de la avenida República de Panamá, creo que se llama. Pero Dios sabe qué hace. Dios sabe qué hace. Y le decía que allá en Trujillo, yo me vine acá a Lima, y los hermanos dijeron, bueno, hay que elegir al hermano fulano, un hermano anciano que había estudiado para el ministerio pastoral, un hombre de Dios, un buen hombre, fiel, que algunas veces compartía. Me dice, usted que ha estudiado, métase de pastor, pues haga el trabajo pastoral. El hermano duró 3 meses. Y él me llamó y dice, pastor, ahora no me decían pastor, decía, hermano Luis, ahora sé, una cosa es mirar el toro desde las graderías y otra cosa es mirarlo cara a cara. Los que somos pastores, Dios nos ha dado por el chancho. Tenemos que aguantar y tenemos que fabricar mucho más. Y quienes no tienen el llamado, pues ni hablar, no van a poder funcionar. Entonces, estos ministerios de los cuales hablamos, del cual hay mucha controversia en el mundo actual. Permítame rápidamente solamente dar cortas definiciones. Criterios personales: apóstoles, edificar iglesias y formar pastores. Profetas, declarar la palabra de Dios pertinente al tiempo en que está viviendo una iglesia. Evangelistas, ya sabemos, presentar el mensaje del evangelio. Pastores, apacentar el rebaño de Dios. Y maestros, aplicar la verdad de Dios a las vidas de los creyentes. Entonces, amados hermanos, hasta aquí vemos el llamado. Sigamos viendo. En situaciones muy especiales, Dios determina llamar a algunos para una tarea especialísima.
Y esta es una de las cosas impresionantes cuando leemos en Hechos 13, el 1 al 3. Pablo, Silas, Simón, el de Cirene, el negro, mejor dicho, ¿qué estaban haciendo? Ayunando y adorando. No dice que estaban ayunando y orando. Estaban ayunando y adorando. Interesante que podemos hacer un ayuno de adoración. Pero la adoración bíblica, no la de hoy día, que tiene ciertos problemas. De manera especial tengo eso en mi corazón. Allí estaban, ahora, eran maestros y profetas. Y ahí estaba Pablo y Bernabé. O sea, estaban trabajando ¿en qué nivel? El nivel ministerial del ministro de la palabra dentro de la iglesia de Antioquía. Eran maestros y profetas. Estaban dentro de la iglesia y en medio de ese culto de oración, de ayuno y adoración, el Espíritu Santo habla. Posiblemente a través de la voz de un profeta, separen a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. La iglesia iba a perder a Pablo. Y los que estudiamos la vida de Pablo, lo que estudiamos las cartas de Pablo, es tener a un maestro que se sabía al dedillo el Antiguo Testamento, que había tenido revelaciones impresionantes de Dios acerca de la obra de la cruz, que tenía una sabiduría para decir las cosas y una percepción para reconocer la falsedad de la mentira. Tener que decirle, muy bien, Pablo, te vas. Yo como Daniel decía algo, que muchos pastores se han formado de los lomos, y es el éxito del pastor, por cierto. No es el tamaño de la iglesia, son los hijos que nacen de los lomos pastores. Y yo agradezco a Dios el privilegio de tener hijos pastores en varios lugares, sirviendo al Señor. Y es mi oración por ellos siempre. Pero un caso de un chico de la iglesia que tenía un llamado pastoral en aquellos tiempos y que yo estaba formándolo, pensando para en momento de Dios levantarlo como pastor. Y ya yo tenía la fecha aproximada. Y como meses antes me dice, pastor, queremos conversar con usted, es casado. Ok, ya vengan a la casa. Fueron a la casa, se sentaron allí. Pastor, usted sabe que le amamos mucho. ¿Usted han escuchado esa frase? Entonces uno ¿qué cosa va a decir este? Usted sabe lo que lo queremos, que tacatá, todo el rollo. Nos quieren endulzar, pues ya uno más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice el dicho. Dijo, pastor, nos vamos de la iglesia. Qué forma de amar, ¿no? Es como que un esposo le diga, hijita, te quiero, te amo, tú eres la mujer de mi vida, pero me voy. No funciona así, ¿no? Pero hay formas que a veces Dios actúa en que se lleva a quien nosotros pensamos que va a ser el instrumento o que va a ser nuestro reemplazo o que lo vamos a levantar y va a ser un colaborador eficaz en la obra. La iglesia de Antioquía no perdía solo a uno, a dos. Bernabé, el hijo de la consolación, un hombre que restauraba a fracasados. Miren, es lo que no tenemos en nuestras iglesias, Bernabé. Tenemos hombres con espada desenvainada tipo Pedro, listo para cortar orejas y cabezas. Pero nos falta tener gente como Bernabé. ¿Recuerdan ustedes que Pablo se va, Juan Marcos se acompaña, en medio camino lo deja atrás? Y en el segundo viaje misionero lo dice, Pablo, vamos. Y Bernabé dice, llevemos a Marcos. Y dice, la reina Valencia tuvieron una gran discusión. Discutieron Bernabé y Pablo por causa de. Y se separaron cada uno por su lado. Pero lo que hizo Bernabé con Juan Marcos es restaurarlo. Para que al final de la vida de Pablo le diga, envíame a Marcos que me es útil en el ministerio. O sea, es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Llamados especiales y específicos. Y es el caso de tu niña.
No, Daniel, es el caso de tu niña. Yo tengo 3 hijos, Daniel, Carito, Carolina y Liz. Ya son grandes, todos están casados y los 3 están involucrados en ministerio. 2 hijos trabajando conmigo en la iglesia y uno levantando una iglesia que Dios le llamó a levantar. Es otra historia, pero ahí está sirviendo. Y como padre, siento que he cumplido la tarea de entregar la posta a mi descendencia. Una de ellas, como digo, está sirviendo fuera de la iglesia. Y es la que es una chica, Carolina es una chica que se tira a la piscina y luego pregunta si hay piscina, muy proactiva. Pero ahí está sirviendo. Me hubiese gustado tenerla conmigo. Miguel, su esposo, es un hombre muy entusiasta, conocedor de la palabra. Me hubiese gustado tenerlo. Pero Dios sopló su barca para otro lugar. Y Dios lo está bendiciendo. Ya está teniendo 3 cultos los domingos. Está creciendo su congregación. Gracias a Dios. Y eso va a pasar, Daniel. Y es lo que está pasando con tu niña. Yo me imagino, porque yo he pasado por eso, esa batalla de emociones. Y quizás algunos de ustedes, queridos pastores, ha tenido esa cosa que el hijo que está a nuestro lado sirviendo, dice, no diga papá, Dios me llama que vaya acá, o que viene un galán o una galana y se van a otra congregación. Es una cosa del corazón que nos mueve, pero Dios tiene maneras y formas en que nos va llevando a donde vamos a ser útiles y cumpliendo el diseño divino. Para ir terminando en esta mañana, ¿cuál es nuestra responsabilidad? En primer término, toda la iglesia todo creyente debiera disponerse a servir al Señor de la cual es parte. No podemos darnos el lujo de ser simples espectadores. Dios no llamó a hombres y mujeres para que sean adornos en su iglesia. Dios llamó a hombres y mujeres para que sean útiles y fructíferos en su iglesia. Y no hay nadie que sea salvo que no tenga una tarea que cumplir. Una vez una hermana anciana en la iglesia me dice, pastor, usted dice que tengo que servir, pero míreme. Sí, pues está gastadita ya. Era una anciana. ¿Y usted cree que puedo servir? Claro que sí, le digo. Si Dios te está dando vida es para que hagas algo, no para que estés ahí mirando televisión. No, pastor, no pues. ¿A qué hora te despiertas? Le digo. Ay, pastor, a las 3 de la mañana. ¿Qué haces? Estoy como el gato, como el perro, vuelta y vuelta hasta que... ¿No crees tú que Dios te despierta a esa hora para que comiences a orar por la iglesia? ¿Tú me quieres? Le dije yo. Yo hijeo a todo el mundo. ¿Tú me quieres, hijita? Claro, pastor, usted es mi papá. Entonces, Dios te despierta para que ores por mí, por mi esposo y por mis 3 hijos y los 3 hijos que Dios nos añadió. Ya se quedó mirando y pensando, ¿verdad, pastor? Y es una de las intercesoras que sostiene el ministerio en la IBE Callao. ¿Que hay sitio? Sí. ¿Que hay lugar? Sí. Tenemos que disponernos. Yo como pastor me daría ganas de colgar a algunos de mi iglesia que son útiles, que tienen capacidad, pero que siempre encuentran una excusa. Hace años atrás llegó una pareja de esposos. Yo vi entrar a la pareja, lo vi al hermano, dije, este tiene cara de pastor, voz de pastor, hasta huele a pastor. Y cuando comencé con él había ministrado una congregación que un pastor extranjero había comenzado y que lo dejó y se fue todo un lío. Y que la iglesia se desarmó. Porque los hermanos comenzaron a irse y todo lo demás, y como no tenían iglesia, comenzaron a congregar en el Callao. Y cuando conversando con el tiempo le dije, ¿tú tienes el llamado? Le digo, ¿qué haces? No, es que tengo que trabajar, pastor. Yo siempre le decía,
Yo me juego con él. Daniel, se llama Roberto. Eres material desperdiciado. Me da tristeza, amado hermano, el día que tengas que darte cuenta a Dios del don que Dios te ha dado. Ay, pastor, no me ponga así, usted me está juzgando, condenando. Mándeme al infierno, me daría ganas, le digo. Pasado el tiempo, Dios fue trabajando con su corazón y el día domingo próximo lo estamos levantando como pastor. Este domingo levantamos 2 parejas más de pastores en la iglesia. Pero, ¿qué es lo que implica esto? Servir no lo vea usted como una carga. La que tengo que servir. Ay, estar ahí, el pastor me manda a hacer ujier lo llaman. Los que están en la puerta, a uno lo llaman diáconos. Bueno, el nombre es indiferente. Él te está sirviendo. Estar parado 1 hora ahí cansa. Si usted lo ve como un trabajo, usted tiene una perspectiva equivocada de lo que está haciendo. Usted tiene el privilegio de servir a los santos. Dice la Biblia que Dios no es injusto por olvidarse de ninguna obra de amor que hacemos a los santos. Qué precioso. Véanlo usted así, un privilegio. Y si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de actuar. Y va a tener una buena actitud. Porque podemos servir, porque me obligan. Hay resultados. Pero usted no es beneficiado en absoluto. Su servicio no es tomado en cuenta, porque no es hecho con la buena actitud. Pero si hacemos las cosas con la buena actitud, aunque sea alcanzar el vaso de agua al pastor que predica, aunque sea eso, recordamos lo que Jesús dijo, ¿no? Un vaso de agua tiene recompensa. Segundo, tenemos que, como no todos tienen llamado para ministerios dentro de la iglesia local, para ser maestros, para ser líderes. A mí no me gusta la palabra líder porque no está en la Biblia en primer lugar y porque tiene un sentido secular muy diferente al sentido bíblico. Yo lo llamo servidores. Pero para entender a los líderes, ¿cuál es la actitud? Respetar, obedecer y someterse. Que son 3 cosas que deben ir a la par. Respetar la dignidad que Dios le ha dado al servidor. De repente dice, es que se porta mal. Es responsabilidad de él, no suya. ¿Está claro, no? Porque Dios no te va a pedir cuentas a ti de lo que el otro hace. Respetar, obedecer. Y la obediencia siempre nace de la actitud de sometimiento. No basta solo obedecer, tipo soldado. Tenemos que obedecer con la actitud correcta. Eso es someterse. Finalmente, orar. El apóstol Pablo dijo, oren por mí. El apóstol Pablo oraba, era un hombre de oración, que tuvo esa osadía de decir, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Imagínense. Eso ya uno diría que un poco orgulloso, ¿no? Más que todos ustedes. Yo jamás me atrevería a decir eso. Pero ahí está Pablo. Pablo con todo ese trasfondo dice, por favor, oren por mí. Por favor, oren que nos portemos bien. En Hebreos, 13, 18, dice, oren por nosotros que nos portemos bien. O sea, yo digo a los hermanos, ¿ustedes quieren que su pastor se porte bien? Y todos dicen, amén, oren por mí. Pues es el camino de Dios, ¿no? Dios ha establecido caminos y formas para todo. Y tenemos que orar por cada pastor, cada servidor. Las referencias bíblicas en el Nuevo Testamento de orar por los pastores es infinita, muchas. Si el mismo Señor Jesús, la noche que fue entregado, llamó a Pedro y Juan para que oren con él. Jesús siempre oró solo. Usted lee los evangelios, siempre subía al monte solo a orar, él y Dios. La única vez que pidió ayuda fue la noche en que estaba angustiado, desesperado, como para morir.
Y cuando se levanta de su primera hora de oración, no han podido, les llama la atención, los reprende. Si Jesús en su peor hora necesitó la ayuda de oración, ¿cuánto más será nosotros que somos imitadores de Jesús y nos falta un montón? Iglesia amada, oremos por los pastores. Oremos por ellos. No para que Dios nos guarde, nos fortalezca, nos dé sabiduría para apacentar el rebaño de Dios, que abra nuestros ojos para ver qué es lo que Dios quiere que veamos y que abra nuestros oídos espirituales para oír lo que Dios dice que digamos a la iglesia. En estos tiempos tan difíciles, carga para la iglesia orar por sus pastores. Que no seamos confundidos con las ondas y modas que hoy día populan por toda la iglesia del Señor. Quisiera invitarles a ponerse en pie, por favor. Hagamos una oración. Amado Dios y Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra eterna, palabra viva y eficaz, útil para nuestras vidas. Nos instruye, nos corrige, nos alienta, nos prepara para toda buena obra. Gracias, Padre. Que la palabra sembrada pueda calar en el corazón de cada uno de tus hijos y que podamos nosotros actuar en función del conocimiento que tú nos das. Oramos por los pastores, tal como hemos dicho. Danos sabiduría, Padre. Danos sabiduría. Esa sabiduría espiritual de lo alto, pura, sin mancha. Esa sabiduría que va en contra del sistema de este tiempo. Esa sabiduría que produce frutos eternos. Danos, Padre Santo, discernimiento espiritual para ser como la iglesia apostólica en sus primeras etapas, que reconocía la verdad de la falsedad. Danos valor para tomar decisiones drásticas cuando tengamos que tomarlas y danos corazón paternal para restaurar la vida de las ovejas que se descarrían. Ayúdanos, amado Dios, en este tiempo y ayúdanos a la familia de los pastores. Oremos por cada hijo de cada pastor, amado Dios, que pueda amar a lo que sus padres aman, a Dios y el ministerio. Honramos tu nombre en esta mañana y a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Pueden sentarse? Gracias.